En este mes me he venido ocupando en hablarles sobre la importancia de las Escrituras. Y bueno, coincide el interés sobre el tema con la fecha memorable de la Reforma. La Reforma que iniciara Lutero, ¿no? De la que hemos hecho mención de tanto en tanto. Me temo que las Escrituras no revisten la importancia necesaria para todos los cristianos. Si la Biblia, que es la palabra del Señor, no llama nuestra atención totalmente, no despierta nuestro interés, pero además no nos mueve a buscar la presencia del Señor, creo que no hay diferencia entre ese tipo de cristianismo y cualquier tipo de religión. Porque la diferencia del cristianismo con relación a cualquier tipo de religión descansa en las Escrituras. En las Escrituras. Hoy tenemos serios problemas con el estudio de la palabra, es decir, serias dificultades. Yo diría múltiples dificultades. De un lado tenemos, como les decía el domingo anterior, un sedentarismo intelectual enorme que nos ha sumido en una ignorancia escritural impresionante. Somos el pueblo de las Escrituras, pero con un conocimiento tan precario de ellas, que lo más seguro es que cualquier secta, cualquier herejía puede hacerle tremenda mella a un buen número de cristianos cuando de conocimiento se trata. Porque hay una cosa que hay que abonarle a los grupos heréticos, es la persistencia en sembrar su maleza, la persistencia en radicalizar a sus adeptos en el error. Sí, es impresionante cómo los movimientos heréticos siembran, arraigan cada vez más a sus adeptos al error, en tanto que la iglesia está distraída, está dispersa, mentalmente perdida de su tarea primordial, está tan embelesada, tan entretenida en otras cosas que ha perdido de vista la tarea de tareas, la tarea por excelencia. La tarea del cristiano no es hacer dinero. Si vienen las bendiciones, gloria a Dios, Dios sabrá qué hace con cada quien. La Biblia dice que Él repartió como quiso. Pero la tarea del cristiano es sembrar su vida en la palabra del Señor y sembrar la palabra del Señor en su vida, en reciprocidad. Mis amados hermanos, tenemos que exaltar las Escrituras, tenemos que volverlas al sitial que le corresponden. Necesitamos reivindicar la palabra del Señor en nuestras vidas, porque ellas siempre han sido las determinadoras entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, como dice ella misma. Y tenemos que hacerlo porque las Escrituras han sido alteradas, adulteradas, y quienes lo han hecho
algunos seguramente por ignorancia, otros lo han hecho con clara intencionalidad. Hay intencionalidad de lucro, de manipulación, hay intencionalidad oscura detrás de cada enseñanza errática, como quiera que sea. Las Escrituras son la brújula, el norte a seguir para un pueblo que quiere depender totalmente del Señor. No tenemos esperanza de la verdad por fuera de las Escrituras. No hay verdad por fuera de las Escrituras. Y ante estos abusos y excesos, estamos resaltando el lugar de las Escrituras en cualquier pueblo, en cualquier nación. Las naciones que abrazaron, como les dije y les he venido diciendo reiteradamente, la Reforma Protestante, fueron naciones de avanzada. Las familias que abrazan las Escrituras, los individuos que abrazan las Escrituras, se vuelven de avanzada, se vuelven cristianos y familias robustas, porque no hay robustas en la fe, porque no hay otra forma de crecer y de fortalecernos. Les venía diciendo, el domingo anterior estuvimos viendo Deuteronomio capítulo 6, fue uno de los últimos capítulos que vimos, acerca de la importancia de fundamentar la familia en la palabra, la familia en las Escrituras, en la ley de Moisés, desde luego, para entonces. Y en el capítulo 11, en el capítulo 11, versículo 18, yo quiero que me acompañen en esta mañana. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si ustedes observan, se darán cuenta que es una repetición de lo que está en el capítulo 6 de Deuteronomio. Textualmente dice lo mismo. Ese énfasis indica la intención que Dios tenía que el pueblo de Israel sembrara la palabra, su ley en su corazón. Como cuando uno recomienda una y otra vez, le recomienda a alguien hacer esto o aquello para que no fracase. Ese énfasis indica el propósito de Dios, de que esta palabra, esta ley de Moisés, quedara allí y se hiciese parte de la condición de vida de esta nación. Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Las naciones que tenían su hábitat en la tierra de Canaán, los amorreos, los heteos, los heveos, en fin, todas esas naciones, más grandes, más poderosas,
más numerosas. Pero el Señor dijo: si ustedes le dan lugar a la palabra, si ustedes abrazan mi ley, si ustedes se comprometen en ella, yo les voy a abrir espacio entre las naciones. Yo voy a cortar esas naciones, voy a desposeer esas naciones para poseerlos a ustedes en esa tierra, para darles posición y posesión en esa tierra. Y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Es la garantía, es la promesa, es el compromiso de Dios. Dios está diciendo: esto es de doble vía. Ustedes se comprometen en guardar mi ley, en abrazar mi ley, en obedecer mi ley, en vivir mi palabra. Y yo me comprometo a desposeer aquellas naciones y a darles posición en ellas, en esas tierras. Yo me comprometo. Pero allí no para, iglesia, allí no para. Mira lo que dice el versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Porque es importante que tengan claridad sobre esta verdad. El cumplimiento de esta palabra traerá bendición, días de refrigerio, pero el incumplimiento traerá maldición. Así de sencillo. Así de sencillo. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Sí, en eso consiste la bendición. En eso ha consistido la bendición a lo largo de los tiempos. Y la bendición, hermanos, no se circunscribe a la prosperidad económica. Porque hay gente que dice: bueno, yo quiero ser bendecido. Y quiere ser bendecido en tener y tener. Gloria a Dios cuando las bendiciones vienen, pero las bendiciones vienen de muchas formas. Las bendiciones también hay que considerarlas en especies. Hay que considerar la salud como una bendición, que los hijos estén bien como una bendición, que haya un trabajo como una bendición, porque el trabajo no es una maldición sino una bendición. Hay mil formas de sentirnos bendecidos, de sentirnos abrazados y amados por nuestro Padre. Claro que sí. Y está diciendo aquí la palabra que esa bendición consiste en acatar su palabra, en reconocernos en ella, en traerla a nuestro corazón. Iglesia, he venido siendo enfático en esta verdad. He venido siendo repetitivo en esta verdad. Porque esto hará la diferencia. Es lo único que hace la diferencia. Es lo único, lo único, lo único. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Pero si no es así, si la palabra no cobra el lugar que debe cobrar en nuestras vidas, no ocupa irrestrictamente todas las áreas de nuestras vidas, entonces debemos atenernos a lo que dice el versículo 28. Y la maldición si no oyereis. En eso consiste la maldición. En eso consiste la maldición. Y la maldición, hermanos, vuelvo y digo, puede no ser asunto de no tener dinero. Puede ser que en casa no falte nada. Pero en términos de familia, la vida es un desastre. Los hijos disipados en caminos, por caminos equivocados,
y la vida puede tornarse densa, difícil. También la maldición tiene múltiples expresiones. La maldición también tiene que ser interpretada de muchas formas. Está diciendo que si abrazamos su palabra, habrá bendición. Si la desechamos, si no la oímos, vendrá la maldición. Y la maldición dice: si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os he ordenado hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habíais conocido. Y los dioses también tienen que ver con todo aquello que nos levantamos y que se vuelve una talanquera en nuestro crecimiento espiritual, o un sustituto de dependencia de Dios. Entonces yo no dependo de Dios y de su palabra, dependo del trabajo, dependo de mi producto, dependo de esto, dependo de aquello. Y esto puede constituir sutilmente una figura de deidad a la que le rendimos también discretamente o a veces abiertamente culto. Mis amados, vengan conmigo al capítulo 30 de Deuteronomio. Ahora, si ustedes vienen a lo largo y ancho de las Escrituras, el énfasis es el mismo: oír, escuchar, hacer, obedecer. Siempre el énfasis es ese, siempre será ese, siempre será ese. Tremendo, mis amados hermanos. Es el Señor como Padre responsable y amoroso, diciéndonos como iglesia una y otra vez: vengan, escuchen, atiendan, vengan a mi palabra, den oído a mi palabra, hagan la parte de sus vidas. Capítulo 30, versículo 15, mire lo que dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A veces creemos que el mal, a veces creemos que las cosas malas que nos pueden venir, solo nos pueden venir del diablo. Hay momentos cuando Dios obra severamente, permite o habilita que el enemigo trate nuestras vidas, como en el caso de Job. Ahora, él fue para ser probado, pero en muchos casos es para recibir una reprensión. Y en el versículo 16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar e inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Se da cuenta que es enfático. Otra vez: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
La ley de Moisés tenía que ser el eje sobre la cual debía girar la vida social, política, espiritual, familiar y económica de toda la nación de Israel. Las escrituras o la ley de Moisés no podía quedar en la periferia. No. Tenían que estar en la centralidad de la vida de esta nación. Sí. Tenían que beber de ella, nutrirse de ella. Ella tenía que constituirlo todo para esta nación. De eso dependía el devenir de este pueblo. No había otra forma. Las escrituras eran la constitución y la ley para esta nación. En ella se hallaba el marco jurídico y legal que estandarizaba la vida de los hebreos en todos sus ámbitos. ¿Se da cuenta? Toda la ley, todo el ordenamiento jurídico y legal estaba comprendido acá. La ley ritual, la ley sanitaria, la ley moral, todo estaba allí. Se sancionaba, se regulaba la conducta social de todos los individuos a partir de las escrituras. No se legislaba al margen de la ley de Moisés. La ley estaba establecida y solamente había que ejecutarla. No había que discutir sobre ella. No había que inventar un proyecto de ley para normatizar la conducta del hombre. De ninguna manera, todo estaba comprendido en la ley de Moisés. No tenían que agregarle nada. Estaba completa para todos los menesteres de la vida y cubría todas las áreas del individuo. Todas. La social, la moral, la familiar, la comunicacional, la espiritual, la económica, toda. No había que inventarle nada. Estaba absolutamente completa. Tenía que ser simplemente ejecutada día a día. Y eso haría la diferencia en todo. La omisión o violación de esta ley dejaría un panorama sombrío y aciago sobre esta nación. El incumplimiento de la ley, el desconocimiento de esa ley. Y no es diferente hoy. No es diferente. Nosotros tenemos una constitución que nos rige, que nos rige entre comillas, ¿no? Porque esta es una constitución la constitución nacional de este país es violentada por sus gobiernos o por sus gobernantes más bien. Es una constitución de fachada. Porque todo el que llega la pisotea, se la pasa por encima y supuestamente tenemos una constitución por medio de la cual somos regidos, pero eso es en teoría. Pero yo quiero que sepan o sepamos en esta mañana que sí tenemos una supraconstitución. Es decir, una constitución que está por encima de la ley humana. Y es la palabra. Acatamos las leyes en tanto estas no atenten ni violenten los principios y valores establecidos en la palabra. Mientras sea así, bienvenida cualquier ley que ayude, que corrija, que normatice, no hay problema. En tanto esta no riña con la supraconstitución, con la supraley que comprende esta bendita palabra del Señor. Para el pueblo de Israel era prohibido gobernar al margen de las escrituras de la ley. Era prohibido. Nadie podía gobernar a Israel en desconocimiento de la ley. Ninguno. Todo aquel que en turno gobernara
tenía que venir a las Escrituras, a la ley. Y mire lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 17. Venga a Deuteronomio capítulo 17. Allí está establecido qué tenía que suceder, qué tenía que hacer más bien el hombre que gobernara a Israel. Como les dije hace un momento, el rey que gobernara a Israel no tenía que inventarse nada. Todo estaba en la Escritura. Y así está establecido, capítulo 17, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando se siente sobre el trono, está hablando del rey que el pueblo de Israel elija, o que Dios determine más bien. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Debía tener una copia de la ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Tendrá esa copia, la leerá todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Si tiene esa copia de la ley y la lee permanentemente como tiene que ser, entonces tendrá temor de Dios en su corazón. Si tiene temor de Dios en su corazón, entonces nos aseguramos un gobernante que caminará en justicia. Aprenderá a temer a Jehová su Dios para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón. Si tiene la ley en su corazón, tendrá un corazón sencillo. No habrá lugar para la egolatría, para la soberbia, para la autocracia. De hecho, Israel no fue llamado a ser una democracia, sino una teocracia. Y así lo estableció Dios por medio de su palabra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Bueno, mis amados hermanos, quien gobernara debía estar ceñido a la ley. Así tenía que ser. Por eso cuando Josué va a introducir esta nación en la tierra que Dios había prometido, Josué tenía una tarea fuerte. Iba a ser el legislador, o más bien iba a ser el gobernante, pero también iba a ser el hombre que tenía que repartir la tierra que iban a tomar en posesión. Tenía que ser el referente moral y espiritual para toda una nación. Tenía que ser el hombre de ejemplo, marcar la pauta. Y esta no era una tarea fácil. No era una tarea fácil. No es una tarea fácil hacer lo bueno vestidos de una naturaleza mala. Por eso incurrimos en pecados, en fracasos, en desvíos, en equivocaciones, en daños que le causamos a otros y recibimos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos, incompletos, pecadores, totalmente pecadores, que si no nos ceñimos a las Escrituras, es muy difícil, es imposible. Óigame bien, no es difícil, es imposible mantenernos en el cauce correcto de la vida. Es imposible. Es imposible. Y entonces Dios le advierte a Josué, Josué capítulo 1, versículo 7, dice así:
Josué, que tiene esta tarea tan importante, que tiene esta tarea tan dispendiosa, Josué ha de tener en cuenta la prioridad de su vida. Y allí está contemplada. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solamente esfuérzate. Esfuérzate por mantenerte. Ahora, es muy interesante. Dios no le dice: mira, Josué, tienes que esforzarte para introducir este pueblo y darle esta tierra en posesión. No le dice: esfuérzate para resistir el antagonismo natural que hay en toda esta muchedumbre. El Señor no le está mandando esfuerzo alguno a Josué por tarea distinta, o en tarea distinta, o en ocupación diferente a la de ocuparse en la palabra, en la ley, en vivir allí sembrado en esa ley de Moisés. Y si él le permitía a esa ley empoderarse de su corazón, de seguro eso iba a garantizar un direccionamiento correcto, adecuado para esta nación, porque así es. Padre de familia que hace de las escrituras la prioridad en su casa, estoy seguro que es una familia estable, bendecida, es una familia que crece, es una familia fortalecida, no tengo la menor duda. Pastor que bebe de la palabra constantemente, que no busca en la palabra la excusa a sus debilidades, a sus imprecisiones, a sus intereses, será un pastor fortalecido en el conocimiento para direccionar una comunidad. Y sucesivamente, hermanos, todos necesitamos de esta palabra, pero los que tenemos a cargo o una comunidad o una familia, las escrituras son el estandarte, son la seguridad que nuestra tarea será llevada fielmente a cabo. Y el Señor le está diciendo que se esfuerce solamente, no le agrega más, solamente esfuérzate en cumplir, en vivir, en buscar, en amar esta ley. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que tengas éxito en esta tarea de gobernar, para que seas bendecido. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. Hablarás conforme a esta ley, enseñarás conforme a esta ley, vas a dirigir esta nación conforme a esta ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará. Esto no ha cambiado, hermanos. Así es que funciona. Así funcionó, así funciona, así funcionará. No hay otra fórmula. No existe. Meditar de día y de noche indica saturación de la palabra en la mente de quien tenía la tarea de gobernar. Perméese de la palabra, satúrese de la palabra, llénese de la palabra, de tal manera que al hablar, hable la palabra. Al pensar, piense en la palabra.
Al dirigir, hágalo conforme a la palabra. Y entonces serás de bendición. Mira lo que dice Primera de Crónicas. Venga, primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13 y 14. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Si lo haces así, serás prosperado. Y cuidarás de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Esta meditación continua traería al corazón del gobernante temor, obediencia, prudencia de Dios o prudencia delante del Señor, dependencia del Señor, sabiduría, justicia y humildad. Sería un gobernante completo, totalmente completo. Y en consecuencia habría prosperidad. Pero eso aplica para todos. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Trae la palabra del Señor continuamente a su vida. Por eso no necesita disiparse entre amistades que puedan corromper su vida. Por eso no necesita distraerse buscando que llene su corazón, porque no habrá nada que lo llene. Pero cuando la palabra viene de día y de noche, constantemente al corazón, entonces el ser humano no necesita más. Es lo que está diciendo la palabra allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, pero en cambio se deleita en la ley del Señor. Y en esa ley, en esa palabra, medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Mi amado hermano, sigue funcionando. Así funciona. Hay cristianos reverdecidos. Si pudiéramos darle una mirada muy espiritual, y esa mirada muy espiritual, esa visión espiritual, nos mostrara los cristianos reverdecidos y los cristianos que se están marchitando y van hacia la misma muerte. Porque el cristiano que no lee la palabra, que no bebe de la palabra, que no se deleita en ella, que no la ha hecho lo más importante de su vida, es un cristiano que tiene una vida miserable, árida, seca. No tiene nada que dar cuando habla con los demás. Hay mucho cristiano, yo no sé si se le puede llamar como tal, pero hay mucho llamado cristiano que cuando habla con los demás expelen basura, porque no hay nada en su corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo o tengo abundancia de la palabra en mi corazón, o no la tengo. Porque si es de mi propia abundancia, aquella que fluye de mi naturaleza, entonces no hay nada en mí. Sencillamente no hay nada en mí. Hay mucho cristiano que se está muriendo y no se da cuenta, que se está secando, que su vida está cada vez más alejada del propósito de Dios. ¿Por qué?
porque las escrituras no son su prioridad. No hay un deleite en esa palabra, en esta palabra poderosa. No hay un deleite para ellos en ella. No están edificando, construyendo sus vidas, soportando sus vidas en esta palabra. No pueden ser prosperados ni bendecidos. No hay posibilidad. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Hay mucho cristiano que corre de aquí para allá y de allá para acá. Satanás le tiene una buena agenda a muchos cristianos. O le tiene una agenda bien saturadita, de tal manera que no le da espaciecito para orar, porque lo mantiene rendidito con tanta tarea que cuando llega la noche no hay ganas de orar, no hay ganas solo de descansar. Está exhausto, no quiere otra cosa que no sea descansar. Yo creo que Satanás tiene a mucha gente agendada así, porque mientras los tenga de esa manera, entretenidos o focalizados equivocadamente en los menesteres de este mundo. Y no estoy diciendo que tenemos que marginarnos de las responsabilidades que nos competen como ciudadanos, como padres de familia, como hijos, como hermanos. No, de ninguna manera. Estoy diciendo es que hay que organizar la vida de tal manera que las escrituras tengan un espacio en mi vida cuando yo vengo reposada, tranquilamente, sin la presión del tiempo, a beber de esa palabra. No hay otra forma. Te mueres, hermano, o tendrás siempre una vida raquítica, una vida miserable. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Si eres un cristiano bendecido y bendices a muchos cuando puedes compartir con ellos, no me resulta difícil entender de dónde viene toda esa maravilla. Las grandes proezas y conquistas que Israel alcanzó tuvieron o estuvieron más bien conectadas a tiempos de obediencia y sujeción a la ley mosaica. Pero también sus derrotas y fracasos estuvieron ligadas a la desobediencia. Israel también entró en lapsos de incertidumbre por rechazo al ordenamiento del Señor en su palabra. Los baches de esa nación. La historia de Israel es muy fascinante. Fascinante digo porque, bueno, no sé si el término es el propio, pero lo que quiero decir es que Israel vivió una ondulación permanente. Sí, arriba y abajo, arriba y abajo. Israel saboreó grandes éxitos, conquistó territorios, alcanzó proezas, y esos buenos tiempos siempre estuvieron conectados a la obediencia. Un rey que gobernó, algunos reyes que gobernaron ceñidos, como Josías, Josafat y otros más, ceñidos a la palabra, le trajeron tanta bendición a esta nación, la engrandecieron en su momento. Pero también hombres como Acab, que llevaron a la perversión la nación de Israel y al desastre. Claro que sí. Israel, como les digo, entró en lapsos de incertidumbre. Es decir, ¿qué va a pasar? No se sabe. Permítanme, vamos rápidamente, mis amados, a Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17, versículo 6. Hay una palabra que me llama la atención allí en ese versículo, o más bien todo ese versículo, toda esa frase. En aquellos días, en los días de los jueces, particularmente
en los días de Micaía, que estaba ahí al frente. En aquellos días no había rey en Israel. Los jueces eran levantados por el Señor, llamados concretamente, y gobernaban la nación de Israel por tiempos relativamente cortos. Y dice que no había rey en Israel. No había quien direccionara a Israel. ¿Y qué dice allí la palabra? ¿Qué pasaba entonces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le venía en gana. No había rey. Ahora, para que un pueblo, una nación, haga lo que le viene en gana, lo que le plazca, lo que le parece, hay una razón explícita allí, o más bien implícita, y es que no había palabra de Dios para ese pueblo. Es imposible que la gente haga lo que le viene en gana cuando tiene conocimiento de la palabra y cuando vive la palabra. Entonces fue una época de silencio. No había palabra del Señor. Mire lo que dice en el capítulo 21, más adelantico. Se repite la frase, versículo 25, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía total. Si cada persona hacía lo que bien le parecía, significa que había anarquía total. Un desorden total. No había direccionamiento por la palabra. No había direccionamiento por la palabra. En primer libro de Samuel, ahí más adelantico, capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice allí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. No olviden que venimos de un tiempo donde no hay rey y donde hay un silencio de la palabra, hay un desconocimiento de las escrituras. Y allí lo está declarando. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor. ¿Por qué escaseaba la palabra del Señor? ¿No estaba la ley escrita? Claro que sí. ¿Por qué escasea la palabra del Señor en su casa, mi hermano? Porque no tienes Biblia, no creo. Porque no hay interés en venir a ella. Eso es diferente. La palabra del Señor escaseaba en el pueblo de Israel, y escaseaba porque había una total indiferencia. El pueblo se volvió displicente a la palabra del Señor. Y déjeme le digo que una de las consecuencias de ello lo encontramos en Ruth capítulo 1 versículo 1. Mire lo que dice allí. Devuélvase un poquito. Ruth capítulo 1 versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Esa frase, hubo hambre en la tierra. ¿Sabe que Israel tuvo la promesa de la provisión permanente? Israel no estaba hecha para padecer hambre, para padecer oprobio. Había una promesa maravillosa sobre esa nación. No le faltaría nada. Los enemigos vendrían por un camino y saldrían por muchos caminos dispersos. Es decir, mucha promesa de parte del Señor para esta nación. ¿Por qué está aguantando hambre? ¿Por qué hubo hambre en la nación de Israel? Cuando hay hambre física, significa
que no hubo alimento espiritual. Claramente. Claramente. Había una ausencia del conocimiento de Dios. Hubo hambre. Hubo hambre. Tremendo. Hambres, guerras, muerte y cautiverio. Todas por la misma razón. Todas por la misma razón. Mis amados, ahí está la bendición. Aquí está la bendición. Esta palabra poderosa sigue siendo nuestra fuente de bendición. Yo lo creo. Yo lo creo. No sé si lo cree, pero yo lo creo, hermano. Claro que lo creo. Sigue sucediendo lo mismo por la misma razón. Familias destruidas. Familias destruidas. Y muchas familias destruidas no porque no crean en Dios, sino porque decidieron creer a su manera y no como está establecido en su palabra. Es lamentable, mis amados, pero hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra. Quiero compartir en una próxima con ustedes sobre los abusos y aberraciones que se cometen a la luz de la palabra. Porque desafortunadamente las Escrituras en muchos casos no han servido para corregir, sino que los bandidos buscan soportar en ella toda su mala intención, toda su perversión. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ilumine por medio de su palabra, que el Señor coloque en nuestro corazón el querer como el hacer por su palabra. A Él le damos la gloria. Amén. Colóquese de pie por un momento.